Saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros. Estamos a punto de arrancar un nuevo Descubriendo Artes Escénicas. Hoy con la complicidad del bailarín, actor, coreógrafo y docente Antonio Salinas, quien nos habla sobre sus inicios en la profesión escénica, los cruces de la danza y el teatro, así como su visión para el futuro de su propio quehacer artístico. Hoy nos muestra sus reflexiones, sus cuestionamientos sobre qué se hace para crear, sobre la necesidad de recordar a cada momento la pasión, el rigor y la disciplina y la importancia de expresarse a través del cuerpo. Iniciamos. ¿Cómo llega la danza a tu vida? ¿O cómo llegas tú a la danza? Sí, ay, qué bonita pregunta. Fíjate que la verdad es que mi vínculo con la danza, yo la descubrí ya tarde y fue dentro de un CEDART y por eso la existencia de ese tipo de bachilleratos me parece muy importante en México porque abre un escaparate de lo que puede ser el arte como una profesión. Yo tenía contacto con el arte a través de un primo que estudiaba en el conservatorio, piano, que es pianista, y a partir de ver las fichas de las escuelas y tal, me enteré que existía esta prepa, decidí entrar y mi primer interés era la literatura. Ahí fue mi puntaje más alto de la literatura y yo pensé que iba a escribir, es algo que hoy también hago, pero ahí me abre un escaparate y ahí es donde conecto por primera vez y tuve unos grandes, grandes maestros, asesores sobre todo, que me supieron decir y que yo supe escuchar a tiempo, porque estaba entre la disyuntiva de seguir estudiando danza profesionalmente o actuación. Y al escuchar a mis maestros, como me dijeron, puedes hacer las dos cosas, solo que primero una y luego otra. Y eso le dio orden a mi deseo, pero la verdad es que encontrarme a los 15 años llegando a la escuela, a la clase de ballet, la verdad es que yo usaba unas bermudas enormes, unas playeras gigantescas, y así fueron mis primeras clases. Sí empecé a tomar clases de ballet y de danza contemporánea. Entonces, la verdad es que le tengo un cariño muy especial al Bachillerato de Arte y Humanidades de Limba, porque fue mi primera vinculación, no solo con la danza, sino también con la pintura, con la música, con el dibujo, y me dio la información, me pudo arrojar como idea que el arte puede ser una profesión y un medio no solo de expresión, sino de ganarse y vivir la vida. Y en ese sentido, ejemplo de la danza, ¿qué conocías previamente? ¿Qué habías visto? ¿Cómo había sido tu acercamiento previo a estar en este bachillerato? Fíjate que lo primero que vi de danza contemporánea en mi vida fue a una solista, a la maestra Rosa Romero. Nos regalaron los boletos, mi prima nos regaló un boletos para ir al Teatro de la Danza. Fui con mi mamá y yo quedé impactado de lo que ahí vi. Ver a una solista en el escenario dominando la gestual, una técnica impecable, con una factura de primer orden y con un espectáculo, con una estructura realmente que capturaba la atención del espectador. Y platiqué con mi madre sobre lo que habíamos visto y a los dos nos pareció algo muy impresionante. Y fíjate, mucho después yo me convertí en un solista de danza contemporánea. Entonces, eso me pareció que fue fundador para mí, el primer espectáculo profesional que veo de danza contemporánea en vivo, porque en la televisión había visto algunas cosas. Tendría yo 14 años, quizás, y me marcó definitivamente y me dio la información de que se podía ser solista. Mira, hasta ahora, hoy, gracias a esta charla, Ulises, lo estoy descubriendo y le mando un saludo a la maestra Rosa Romero, que siempre le he expresado mi cariño y agradecimiento por este descubrimiento de la danza a través de una bellísima obra y una estupenda intérprete que es ella. Y en este caso, en el bachillerato, tú planteas, llegaste pensando en algo como literatura. ¿En qué momento dices, me voy más a lo escénico? ¿Qué encontraste en lo escénico que no tenía la literatura para engancharte y volverlo tu medio de vida? Sí, fíjate que, digamos, entré a la prepa y entré a un taller literario y me di cuenta que yo podía seguir escribiendo a lo largo de toda mi vida. Eso lo descubrí pronto, pero la danza, yo empecé en un momento donde había una idea que puede llegar a ser cierta o no. Si no arrancas desde los 15 años en la danza contemporánea, difícilmente puedes lograr algo. Y si no arrancas desde los
10, 8, ya no sé cuántos. En la danza clásica no puedes hacer mucho. Eso puede ser cierto en algunos casos, pero por fortuna ha habido instituciones que se han abierto para recibir ahora un registro más amplio de edades con bagajes más diversos. Y eso fue una determinante total y que también definitivamente el moverme, yo no me había movido a esos niveles y descubrir que existe una posibilidad de expresar lo que se piensa, lo que se siente a través del movimiento era totalmente novel para mí. Tuve el acompañamiento de maestros que me dijeron, tú vas, o sea, si eso te interesa, adelante, frente a otros que también me decían que era demasiado tarde o que a lo mejor no tenía las suficientes capacidades o el talento para desarrollarlo. Y ahí toca hacer caso a la fuerza, a la voluntad para apostar en ti mismo tu deseo. Y eso fue lo que hice. Me metí a la danza, conocí gente increíble y me abrió, yo creo que la danza lo que abre es desata una serie de sustancias en el cuerpo que se vuelven una especie de alimento, una especie de licor que uno no puede dejar de tomar y de beber día con día porque se vuelve vital. Y creo que es lo que yo descubrí en la danza. Después descubría que me hacía falta algo como formativo desde la perspectiva escénica y siempre estuve interesado sobre las técnicas de interpretación. Luego descubrí que eso era la actuación, pero sin duda el cuerpo ha sido la columna vertebral de mi investigación. Y a ver, platícame tu tiempo de estudiante. ¿Cómo fue? ¿Quiénes eran tus maestros, tus compañeros en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea? ¿Cómo fue esos acercamientos? Y también en Casa del Teatro, tus maestros, tus compañeros. Fíjate que yo entré en un momento bien interesante porque se llamaba Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza Clásica y Contemporánea, que tenía su sede atrás del auditorio. Y cuando yo hice la audición, hubo muchos maestros que estaban gestionando la posibilidad de que entraran alumnos de 17 años con conocimiento. Creo que 17, 18, no lo tengo con exactitud la edad. Y yo entraba en ese rango, hice la audición entre muchísimos chicos, éramos, muchísimos, como sigue siendo hoy creo que y en todas las carreras. Y me acuerdo que cuando yo iba acompañando a unas compañeras, porque yo no tenía mucha fe en que yo pudiera dedicarme profesionalmente a esto, y al mismo tiempo hice el examen de admisión para la UNAM en sociología, me quedé, y entonces dije, bueno, yo me voy a dedicar a la investigación, a la escritura, y por ahí va a ser mi vida. Y acompaño a mis compañeras a hacer el examen, y para mi sorpresa dicen mi número, y sentí como la sangre se me iba del cuerpo y me acuerdo que una chica se me acercó y me dijo, no te quedaste, ¿verdad? Y le digo, no, sí, me quedé. Entonces, para mí empezó un gran debate entre dedicarme o no a la danza profesionalmente. Hay una educación que ahora, por fortuna, se empiezan a romper esos estereotipos de qué carreras son para chicos o para chicas, pero todavía a mí me tocó sufrir esa generación del quiebre y una generación de maestras y maestros con muchísimos deseos de que jóvenes varones se integraran a la formación profesional de la danza, abrieron estos espacios y yo les digo agradecidos, ¿no? O sea, no tengo los nombres con exactitud, pero sí es una generación de maestros que trataron de abrir mentalmente al sistema para que entráramos, incluso después chicas también, y hoy día ya la recepción en la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea admite a chicos que han salido de la prepa y el rango se ha abierto y eso abre las posibilidades. Y pues te puedo decir, si me preguntas de mis maestros, tuve grandes maestros, ¿no? Algunos los recuerdo con muchísimo cariño. Era una época donde el rigor se entendía de una manera muy particular también, que por fortuna también hoy se está empezando a cuestionar. Yo también soy maestro universitario y nos estamos preguntando qué es la pasión, el rigor, la disciplina. Era una época en la que teníamos muchísimos grupos de danza contemporánea independiente, donde definitivamente la técnica sí era algo muy, digamos, específico, ¿no?
se fue abriendo, que es el comportamiento técnico de un bailarín, y empezamos a entrar muchísima gente en esa gama. De maestros te puedo decir, pues no sé, mi último maestro de técnica ahí fue el maestro Luis Fandiño, quien todos los días daba una clase de poética del movimiento al mismo tiempo que estaba hablando de técnica. Y diario definía qué es bailar y qué es un bailarín y qué es la expresión y qué es la potencia del cuerpo. Maestros con un enorme apasionamiento y con una sangre de vivir la danza, como Laura Rocha, como Francisco Illescas, mis maestras de ballet, la verdad que quiero muchísimo y que me tuvieron mucha paciencia porque yo era un alumno muy particular porque era muy juguetón y me tuvieron muchísima paciencia eh, y logré aprender de todo. Yo la verdad es que hoy a la distancia lo veo como una formación sólida. Pienso que México es un país formador de bailarines con enormes bases técnicas. Tal vez nos falta un poco de horizonte a nivel creativo, tal vez nos falta invertir en lo investigativo a nivel técnico. Es un país de bailarines, México, desde el folclore, la danza contemporánea y la clásica. Y continuando con tu pregunta respecto al teatro, yo fíjate que me iba a dar de baja, esa es una anécdota, cuando estaba en segundo año de la carrera y por fortuna la maestra Laura Rocha habló conmigo y me dijo, ella era la directora de carrera de ese momento y me dijo, está muy bien, entiendo tu inquietud. Yo le decía, siento que me falta algo que no estoy teniendo en la danza y quiero darme de baja. Temporal y hacer audición para la Nacional de Teatro. Era la Escuela Nacional de Teatro en esa época. Y me dijo, está muy bien, hazlo, pero antes haz una audición con un coreógrafo que está buscando bailarines para montar un examen que va a incluir a toda la escuela. Haz esa audición y además también estaba buscando un elenco internacional, este coreógrafo, para hacer una gira a Europa. Y estoy hablando de Raúl Parrao, quien me quedé en la audición y eso dio un volantazo tremendo a mi decisión porque era entrar en el mundo profesional. Era un momento donde la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea estaba muy cerca de la producción profesional y nos acercó, yo eso lo agradezco mucho. Ahora a la distancia era muy exigido ese momento, pero fue padre. Y bueno, después de eso acabé la carrera y me puse a investigar cuál era la mejor escuela de actuación. En ese momento tuve mucha información sobre qué era Casa del Teatro y fue que decidí audicionar. Dejé a la mitad mis estudios y hasta hace muy poco regresé a pagar todas las materias una por una para tener mi licenciatura en actuación, cosa que me tiene muy contento porque ha hecho de mí un revisador de los procesos tanto actorales como dancísticos y ha abonado muchísimo. La verdad es que me siento muy contento y honrado de haber tenido grandes maestros que me formaron. Uno elige a sus maestros también. Y a los que yo elegí son grandes. En todo, en la coreografía, en la interpretación, en la actuación, en la dirección. Son grandes maestros, todos, la gran mayoría de ellos mexicanas y mexicanos. Y les digo enormemente agradecido. Y en este caso, ejemplo, ¿qué recuerdas de ellos que tú como docente ahora transmites esas grandes enseñanzas que a lo mejor te dieron, que ya planteas un poco con esta pasión, con el rigor, con la disciplina, pero que tú llevas ahora como docente? Porque uno como alumno finalmente aprende y entiende las cosas de una manera, pero cuando las pasa ya ahora a un tercero y ahora a uno le toca estar del otro lado, ¿qué es lo que tú tratas de pasarle a tus alumnos a partir de esto que te enseñaron? Claro, la docencia, bueno, es otra carrera, ¿no? Que muchos decidimos abrir, otros deciden que no. Me tocó hacer seminarios de pedagogía para preguntar qué es la enseñanza, qué es la transmisión de conocimiento. Y ahí, digamos, la filosofía que sustentaba la pedagogía cuando yo era joven, hoy pues todos esos paradigmas están un poco quebrados, un poco quedan obsoletos algunos otros. Uno embona con la sociedad actual. Pero lo que rescato de ese pasado tiene que ver con un apasionamiento por hacer las cosas. Y eso te va a dar una determinación que se va a verificar en el cuerpo y en cómo hablas y qué quieres y qué decides. Y ahí pronto
Fíjate, yo aprendí que mi carrera iba a estar labrada en lo que yo iba a decir, esto no, esto no, esto no, esto no, porque no sé qué sí quiero, pero tengo claro que tal y cual, no lo quiero. Por lo tanto, tengo que labrar un camino que intuyo con un enorme combustible que va a tener que ver con, en el caso, dos maestros fundamentales para mí de esta pasión por la escena. Una de ellas es Patricia Cardona, que fue mi maestra tanto en la escuela, a posterior en seminarios de danza y luego de actuación también, porque es una maestra antropóloga que ha logrado vincular los lenguajes, tanto en la docencia como en el actor, el bailarín, y me parece que ella dio un enorme combustible, tanto poético como técnico. Y la otra es revisar esta, pues, como la visión, ¿no? Del maestro Luis de Tavira alrededor del actor es la sal y pimienta, la sal de la tierra, dice, ¿no? Yo ya le estoy agregando también la pimienta, que también lo somos, y que definitivamente para subirte al escenario tienes que tener un deseo muy grande por ponerte ahí, porque es realmente tan difícil tener las condiciones técnicas, tú como performer, que existan las condiciones de producción, que esté en un teatro. Yo cada que se abre un teatro, de verdad, lo que podría transmitir, yo a veces van a creer que es una exageración, pero a veces sí estoy llorando porque todo salga bien, porque es tan difícil y que digo, por favor, que salga todo increíble, porque es tan exigido, tantos recursos materiales, humanos, entonces que se levante un telón es un milagro resultante de padres que apoyaron, de técnicos, de productores, de gestores, de electricistas, de carpinteros, de costureras, de diseñadores. Híjole, un ejercicio de la entidad de lo humano tan grande que es digna de que uno aplauda, y el aplauso pues es parte del ritual de presentación. Eh, Creo que eso es lo que yo rescato, Ulises, la transmisión que supieron darme como un gran apasionamiento por subirse al escenario, a emitir desde lo vocal, lo corporal, desde la actuación, desde la ficción, desde la representación, desde la improvisación en danza, desde la danza contemporánea, porque es la vida misma, pienso. Y también tuviste estudios en Estados Unidos, en Alemania. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fueron esos? ¿Y cómo contrastaste con tu propia formación y en comparación con lo que estaba pasando allá? Fue padre, fue padre. Tomé talleres, muchos talleres, en varias ciudades. Nunca es que yo me haya ido a hacer posgrados o integrarme nuevamente al estudio universitario en otro país, porque yo ya había invertido mucho energéticamente y de tiempo y lo que yo quería era crear. Pero no me exentó de estar, no sé, por ejemplo, tomar talleres en Movement Research en Nueva York, irme a tomar clases. Me tocó tomar clases con los machos en los talleres en España, en Berlín, en Dresden, y conocer qué estaba pasando en la escena contemporánea. En Bruselas también llegué a tallerear en estos talleres de un mes, de 2 semanas. Yo me iba a empaparme de lo que estaba pasando, y sin duda sí hay contrastes, ¿no? Por supuesto que sí hay contrastes, hay diferencias, y eso me dio un panorama muy particular. Digamos, cuando eres joven, tienes una idea de que hay un lugar en el mundo, que quién sabe cuál es, que todo está mejor para el arte. Hay un lugar en el mundo donde todo está mejor para la danza y para el teatro y para todas las artes. Y entonces uno pregunta cuáles son esos lugares, y yo fui a esos lugares y digo, a ver, ¿dónde está esto que está pasando tan bien? Y claro, tienen realidades contrastadas que también van a estar mediadas por lo económico, por lo político, por los apoyos. Y a mí me gustaba mucho preguntar, ¿quién paga esto? ¿Quién lo promueve? ¿Cuántas funciones das? ¿Dónde vives? ¿Te alcanza para pagar tus cuentas? Y eran respuestas también muy contrastadas, ¿no? Había quien podía pasársela muy bien, pero había quien realmente naciendo en esas ciudades, teniendo estudios universitarios de esas ciudades, les costaba mucho trabajo. Y yo aprendí que hacer arte escénico, y yo creo que cualquiera, es muy complicado en cualquier país, en unos más, en otros menos. Y en esos mismos lugares, donde se puede más, también hay unos que no pueden. Y es cañón.
Y la verdad es que enterarme como de esa realidad concreta y dura, de aquí quién paga, dónde viven, cuánto ensayan, me dio como una mucha valoración por México, ¿sabes, Ulises? Como de decir, ay, mira qué interesante, hay trabajo con ciertos artistas que tienen apoyos, a lo mejor yo en ese momento yo no los tenía, pero que sabía que mis compañeros estaban becados o que eventualmente yo tuve un apoyo. Y entonces como me ayudó mucho a valorar que el panorama de creación en México estaba mejor de lo que yo imaginaba, de mi imaginario abstracto, ¿sabes? Sigo pensando un poco hoy lo mismo con todas sus variantes, ¿no? ¿Es importante apoyar el arte? Sí. ¿Va a faltar apoyar al arte? Siempre. Porque somos muchísimos, muchísimos. En algún lugar, hace mucho leí en una revista que la Ciudad de México es la ciudad con más actores del mundo después que Los Ángeles. Y en algún time out, algún momento, leí hace como 10 años, que era una de las carteleras más grandes del planeta, la de México. Y cuando venían compañeros del extranjero y yo les enseñaba el tiempo libre o el time out ahora, decían, ¿esto de cuándo es? O sea, no, es de esta semana. Esto va a pasar esta semana. Y había siempre una recepción de que era muy grande, también somos una ciudad muy grande, y empecé como a valorar también, ¿sabes? La situación de cuánta cartelera hay, pero también somos muchos, cuántas orquestas tendría que haber si son 16 delegaciones, tal vez tendría que haber 16 orquestas, o tal vez 16 compañías de danza contemporánea, o 16 de teatro, en fin, todas estas preguntas que van a atravesar lo político, lo económico, lo geográfico, la numeralia, pero me hizo mucho poder dialogar con estos artistas a otros niveles, que no solo era la admiración abstracta y ciega y viendo como en un sentido vertical para arriba, sino como diciendo, ah, mira, podemos dialogar y podemos intercambiar. Y creo que eso es lo que más me sirvió, Ulises, como poder dialogar de una manera mucho más horizontal con mis colegas de otros países, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Es decir, aquí hay pensamiento complejo, pero también en mi país lo hay. Hay recursos de producción, pero también en mi país los hay. Son diferentes porque es muy interesante, porque si uno escuchara cómo se quejan también los artistas de estos países que supuestamente todo está bien, nos sorprendería enormemente. Y ahora platícame un poco como creador escénico, en ese sentido, ¿cuál es la línea que tú decidiste llevar para tu trayectoria? ¿Qué es lo que tú decides compartirnos y qué tipo de discurso fue el que fuiste manejando y se ha ido transformando, me imagino, con el paso del tiempo? Cuando yo salí de la escuela de danza, no sabía muy bien qué iba a hacer. Tuve la fortuna de trabajar profesionalmente antes de graduarme, que en esa época todavía no era tan claro si se podía, si no, pero pues, éramos muy tremendos en esos alumnos y decíamos, bueno, íbamos al mundo profesional, regresábamos. Y yo había ya tenido la oportunidad de trabajar, aparte de con Raúl Parrao, con la maestra Laura Rocha, con el maestro Francisco Yescas en su compañía y, bueno, con la maestra Alicia Sánchez. Y mucho en los diálogos artísticos con ellos, en algún momento, tanto Raúl Parrao como Alicia Sánchez, a mí me interesaba mucho cómo creaban ellos, qué hacía Alicia para crear, qué hacía Raúl, y veía obras, ¿no? De Sasha Waltz cuando venían, y todas las compañías, y decía, ¿qué hacen para crear? Era mi pregunta. Y no sentía yo una identificación muy grande por lo que estaba en ese momento en la cartelera, y ahí descubrí que si no existía yo lo tenía que hacer, lo tenía que crear. Y para tomar esa decisión se necesita muchísima fuerza, porque además hoy como es más común que se habla de los espectáculos unipersonales, hasta hay festivales ya de espectáculos unipersonales. Ahora sí que cuando yo arranqué, no, eso no existía. O sea, tú decías, yo voy a montar un espectáculo yo solo. Y decían, ¿en serio? Pero tú lo vas a dirigir y lo vas a bailar y todo. Y, sí, y yo lo voy a gestionar. Era hoy ya no está Nobel, eso para esa época era como un poco una locura. Me agarré de fuerza y de mucha inspiración y tuve que empezar a investigar mucho sobre qué era el solista, qué era el monólogo, descubrí la palabra unipersonal
y empecé a preguntarme qué es la estructuración y qué quiero decir. Y encontraba que en la forma no había alguien que me encantara tanto. Me gustaban muchísimos artistas de mexicanos, pero nadie que yo dijera, quiero irme a esa compañía, ¿no? Pronto se acabó mi deseo por estar en esos grupos y empecé a hacer mi trabajo yo solito. Y al mismo tiempo estaba yo tomando talleres de dirección. Yo tuve una época en la que era muy feliz tomando talleres. Tomé talleres de clown, de máscara, de improvisación, de voz, de canto. Estaba yo muy fascinado por el lenguaje artístico, todavía lo sigo. Y creo que ha sido esa mi ruta. Entonces me ha tocado arrancar por el espectáculo unipersonal, que ha ido teniendo dos variables. Una, que es la que la gente más me ubica, que tiene que ver con una danza estructurada, un espectáculo de principio y fin, donde se ocupan los códigos del cuerpo, y otra que es un poco, que corresponde más a la escena contemporánea, donde es más una escena conferencística, una escena performática, donde el cuerpo media con el espectador o media con el espectador de otra manera, que va a entrar dentro del área más conceptual, ¿no? El último unipersonal que hice, justo eh, antes de la pandemia, fue lo último que presenté, fue una coproducción del Museo del Barroco de Puebla, junto conmigo, y es un discurso sobre la muerte de la belleza, donde yo lo que planteo discursivamente es que estamos frente a un funeral de la belleza. Esto ya, digamos, esa figura de lo bello está quebrada y habla un poco de colonialismos, de racismos, de qué es la belleza, y le hablo a la belleza diciéndole que lamentablemente está muerta. Y mi experiencia corporal es bailar reggaetón, por ejemplo, ahí, y canto un reggaetón que yo compuse, que escribí y que lo musicalizo con pistas de YouTube, y al mismo tiempo voy transmitiendo comerciales de chocolates, porque me pareció un disparate que el chocolate más famoso de México es Carlos V, cuando Carlos V es el conquistador por excelencia, y que la marca, digamos, que recibe a ese chocolate estrella, que es Carlos V, es la chocolatera azteca. Y eso me parece un contraste interesantísimo, y es un poco lo que comparto con el espectador, hasta, bueno, ahorita que estoy creando una nueva pieza que voy para el aire libre, que tengo acompañantes creativos como Emilio Hinojosa el acompañamiento musical, y Sabina Aldana, que es una artista visual, vestuarista. Entonces, digamos, como que tengo estas dos vertientes, Ulises, y eventualmente trabajo como actor en una compañía que se había venido llamando Teatro en Código. Hoy es un laboratorio de artistas sustentables, dirigida por Laura Uribe y Sabina Aldana. Y bueno, tuve la suerte de hacer cine también. Tuve la suerte de trabajar con Iván Ávila Dueñas, uno de los exponentes del cine contemporáneo mexicano. Tuve la suerte de hacer un protagónico con él, y he hecho ciertas cosas que han abierto mi rango interpretativo, que tienen que ver con la expresión de la actualidad mínima frente a la cámara, frente al gran despliegue del gesto que la danza pide y reclama, ¿no? En su expresión más tradicional. Antonio, platícame, ¿qué tienes atrás? ¿Tienes varias obras? ¿Tienes varias? Claro. Bueno, mira, A este es ver, que mi justamente salón. permite mostrar toda tu trayectoria, es tu paso. Entonces, Ah, platícame tus pasos. la verdad es que muchas gracias. Eso es un gran juego que le llamamos la egoteca, ¿no? Varios artistas, pero que ahora justo con la pandemia tuve que adaptar un espacio para poder trabajar aquí, y que tengo un pequeño tecladito, una pequeña barra y tal. Pero básicamente tienen que ver con los pósters de las cosas que rescaté, y que te puedo compartir. Acá es tres, que fue una pieza que para mí como intérprete fue fundamental. Fue una obra dirigida por Alicia Sánchez, que hicimos la coreografía juntos, ella en la dirección de escena, Jorge Ballina en la escenografía y el vestuario, la iluminación. Es una adaptación de Esperando a Godot en danza. Aquí, bueno, fui en algún momento imagen de un póster para un festival, el póster de la película en la que actuó, El matrimonio Palabrakis, es decir, como La fiebre del oso polar, que es
un oso, que me disfrazo de oso, en, una coproducción que hice con el Festival Cervantino y un vestuario de Mauricio Asensio, que es un vestuario muy divino. Decidí invertir toda la producción solo en el tema vestuario para contar una pieza que va a atravesar la problemática de el pensamiento racional, perdón, el pensamiento racional atravesado por la problemática climática. Entonces, es una colección de las obras. Este es un póster de la obra Esto no es Romeo y Julieta, que actuaba en la compañía Luna Dante. Entonces, digamos como que es una... ¡Ay! ¿Sabes qué sí vale la pena compartirlo? Que esta es una pieza que igual era una codirección de Jorge Ballina y Alicia Sánchez, fíjate, Llenado el Vacío en el 2000. Y aquí es mi personaje que está abriendo un refrigerador. Y es de las obras de teatro físico más interesantes que yo he estado. Compartí el escenario con Carmen Mastache y Bruno Castillo en una época donde estábamos investigando justo la relación entre la acción dramática y la danza, el objeto. Entonces, digamos, lo que tienen acá es un poco, pues un recordatorio también para mí de qué es el lenguaje escénico de lo que he hecho. Y aquí doy clase o doy este tipo de charlas. Eso, Ulises, a propósito de lo que preguntas. Sí, porque justamente esa pared que tienes atrás permite en pocas imágenes ver ese trayecto que tú nos planteas, esa historia, porque aparte me encanta cuando dices, cuando se levanta un telón, se levanta también el apoyo de la familia, se levantan los estudios, se levantan los viajes, se levantan todo tipo de cuestiones que uno como espectador no ve, que uno como espectador simplemente se queda con lo que ve en el escenario, pero que no sabe que todo lo que construyó eso que se ve en el escenario es décadas, es hasta podemos hablar de gente que ni siquiera está ya ahí o está en este plano. Entonces, por esa razón creo que es interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo en ese sentido he venido acomodando las artes escénicas como, como un espacio generador de conocimiento también. Entonces, digamos, yo antes, fíjate que en algún momento amo la danza, amo el teatro, obviamente, pero pensaba que amaba la danza, ¿no? Y luego pensé que amaba el teatro. Y ahora digo, entonces amo a los dos. Y hay una relación casi como de lo poliamoroso, eh, porque no hay traición en realidad. Entonces, ¿qué es? Y descubro que amo el lenguaje, que amo mucho el lenguaje escénico, y ahí entonces entra todo lo que amo. El anterior unipersonal trabajé con verso, imagínate, como bebía verso en la licenciatura, tuve asesores de verso, de combate, y dije, voy a hacer un espectáculo con esto. Si ya estoy presentando la escena de verso, voy a armarme un unipersonal, e hice una adaptación y próximamente voy a participar en el Festival de Teatro Clásico. Entonces también ahí es muy interesante como lo que quisiera compartirle a las nuevas generaciones es que en algún momento yo vi como difícil ser un artista que pudiera estar en un festival de improvisación de danza y en la misma trayectoria estar en un festival de teatro clásico. Y la verdad es que estamos en un momento en ese sentido muy rico. Yo lo quiero rescatar como un momento donde puede hacerse ya, ¿no? Y donde si te pones a trabajar y logras los medios, y los cómo y los qués, se abren posibilidades. Y a mí me inspiraron muchísimo también jóvenes, más jóvenes que yo. Me inspiraron sobre todo más jóvenes que yo en relación a la multidisciplina. Los veía y decía, hijo, qué padre que este chavo tiene su grupo de rock y es actor y además pinta y tiene un café y todo lo hace padrísimo. O unas mejores que otras, pero lo hace todo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la multidisciplina nos da un mensaje muy hermoso que es que alude a la capacidad de lo humano. Y en ese sentido se puede volver, si queremos lo podemos leer desde la perspectiva renacentista o lo que quieras, pero sí yo lo veo como una recuperación de la capacidad humana que tiene que ver con no solo con el poder técnico, sino con una necesidad de decir ciertas cosas de muchas maneras. Y justamente por ahí iría preguntándote, en este momento en el cual la presencialidad de las artes escénicas quedó bastante alejada,
por cuestiones pandémicas, por esto de la sana distancia, por quédate en casa. ¿Qué recomendación les darías a los jóvenes para acercarse ahora a la danza? Porque la danza, como las artes escénicas, va a cambiar. Sí. Hay algo que va a transformarse. ¿Cómo abordarlas ahora en esta nueva normalidad, por así decirlo? Mira, yo creo que ahí es un problema epistemológico, un problema concreto y que va a tener que ver con que esto es la mediación. En realidad, yo estoy en mi casa y tú estás en tu espacio, en tu oficina también. Es decir, yo tengo claro que tú no eres la computadora. Yo tengo claro que tú estás en un lugar intentando dialogar conmigo a través de este medio, pero yo no soy el medio ni tú lo eres. Y creo que hay una confusión donde dicen, es que la danza ya no es la danza porque ahora es una computadora. Y yo digo, no, habría que separar que la mediación es lo que me permite atestiguar lo que yo he venido elaborando como un concepto de presencia expandida. Mi presencia se expande de tal suerte a través de esta mediación que permite que yo pueda dialogar contigo y hacer este diálogo. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer ciertos ajustes en nuestra concepción de lo que es la presentación y la representación para que esto sea una más. Yo lo que les diría es, la danza no se va a acabar, ¿eh? O sea, eso no se va a acabar nunca. El teatro no se va a acabar nunca. Esto va a seguir. Solo que ahorita hay de dos. O lo vemos como un en contra o lo vemos como un pro. Entonces, claro, como es algo nuevo para muchos, sentimos que se nos viene encima la ola. Me gusta ocupar esta figura. Entonces, cuando tú tienes una ola aquí encima, o te metes y la pasas por abajo, o si ya eres de los duchos, la metes y te pones a surfear, o le nadas para la orilla y dices, no, mejor yo ya no, pero no te quedas allá que te caiga en la cara. Entonces, como el quedarte, si es que la ola es que está muy cañón, está súper difícil, ya lo sabemos. Ahora, claro, pues uno está triste y uno se enoja, pero creo que al tiempo de esa expresión, de esa tristeza y ese enojo, hay que decidir para dónde vas a remar. Entonces, yo lo que les diría es que tengamos paciencia, que cada uno con los elementos adquiridos, técnicos previos, es cuestión de reapropiárnoslos para que la gente siga entrenando, los bailarines sigan estando listos para que un día que salgamos, salgamos mejores. Es un gran momento para ver si podemos salir mejores en algo, en la mejor, en revalorar la presencia cuando la volvamos a tener, en el revalorar la salud, simple y sencillamente, ya eso me parece bastante. Y yo también he pasado por crisis muy tremendas, ¿no? Que han tenido que ver con que he pensado que todo lo que he estudiado es inútil y eso me pone tremendamente triste, porque sentirse inútil en el mundo, eh, pues es una pregunta existencial, ¿yo para qué sirvo en el mundo? Pero cuando yo me acuerdo que el arte también es conocimiento, entonces digo, no, yo estoy resguardando el conocimiento, estoy haciéndolo crecer a mi modo, estoy reacomodándolo y ya habrá un momento donde pueda hablar de este, espero, con otras generaciones. Entonces tengo bailarines y tengo actores, pero además tengo una cámara, que esto yo no lo puedo dejar de tomar en cuenta, ¿sabes? O sea, yo digo, esto ahora va a formar parte del discurso. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que todo mi entrenamiento ahora dialogue con la cámara, que no es la de tele, que no es la de cine, que no es la de video, es la cámara de la compu y del Zoom? Entonces, vamos a ir descubriendo que es un nuevo idioma que estamos forzados a aprender, eso es lo que incomoda, que es ahora aprendes este idioma porque lo aprendes, o si no, no te puedes comunicar. Pero creo que al final puede resultar, en el mejor de los casos, en algo que abone al discurso expresivo. A lo mejor no escénico, pero sí artístico. Y finalmente, Antonio, y que te agradezco muchísimo la conversación, si tú pudieras definir, y con esta trayectoria, y con estos cuestionamientos, y con estas reflexiones de tu propio quehacer, para ti, ¿qué es la danza? Ay, qué bonita pregunta, mano. Porque yo le hice estas preguntas cuando yo era estudiante a mis maestros. Ay, y siempre me dieron respuestas bellísimas, que a mí me hicieron seguir bailando y queriendo bailar, moverme.
Mira, la danza pienso que, como todas las artes, tiene un límite. La danza no puede decirlo todo, porque por eso existe el teatro y luego por eso existe la literatura y la música. Y cada idioma tiene su propio alcance y su propia belleza. Y en ese límite creo que es donde radica la belleza de cada arte. ¿Qué puede hacer la danza que no puede hacer otro arte? Y eso que puede hacer la danza que no puede hacer otro arte es ocupar una inteligencia cinética, energética, muscular, que lo más cercano puede ser el deporte, por eso nos impacta tanto los deportes. Pero cuando esa fuerza cinética, energética de un cuerpo que se despliega libremente sobre el escenario, contagia de libertad al otro. Entonces uno ve a los bailarines y dice, yo quiero bailar, qué padre lo que hacen. ¿Cómo le hacen? Porque hay una gran celebración de la vida y en esa limitación de posibilidad energética y del despliegue de la concretud del cuerpo en el espacio, va a provocar, yo te diría que en mí provocaba yo hubo un tiempo, ahora ya no, que yo no era feliz más que arriba del escenario. O sea, yo decía, yo no puedo bajarme del escenario porque es el único territorio donde yo puedo estar feliz. Entonces tengo que procurármelo porque si no me devasto. Pero por fortuna, ya crecí y ya puedo estar muy feliz también tomando un café, tomando el sol o un trago con mis amigas o mis amigos. Pero creo que es esa posibilidad de decir lo que la palabra, pues ya sabemos que se acaba y es definida y puede, hace un simulacro de que cuenta. Y ahí radica su belleza. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.